Gracias por continuar con nosotros. Estamos listos para la segunda parte. Esta mañana tengo el gusto de recibir en nuestro estudio a Miguel Catán, secretario de Comercio e Inversiones, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días, secretario. Buenos días, Marisol. Gusto de verte nuevamente. Gracias. Es un placer poder conversar. Por darme esta oportunidad de compartir con la población salvadoreña. Siempre es un placer conversar con usted porque usted siempre nos habla de la historia de este país, de esa historia resiliente de la que siempre hemos hablado que somos los salvadoreños. Y esto se anota en la historia. Lo que hizo el presidente de la República el pasado jueves, cuando da a conocer estas 11 medidas, es histórico. No recuerdo en ninguna administración que salga un presidente a decirle al pueblo salvadoreño, le vamos a ayudar, le vamos a quitar impuestos y vamos a generar estas condiciones para prepararnos para una crisis mundial que ya la tenemos, secretario. La realidad, Marisol, es que nunca había sucedido esto antes. En realidad, yo creo que siempre los gobiernos han estado reaccionando cuando ya el problema es demasiado fuerte y las medidas no tienen ningún impacto. Y por muchos de ellos ni siquiera han reaccionado, sencillamente han dicho que todo debe de ser manejado a través de la ley de la oferta y la demanda. Pero la realidad es que la ley de la oferta y la demanda al final no funciona mucho y no está generando no generó nunca los impactos que se debería generar en la población. Hoy por hoy nosotros nos encontramos con un problema que se viene, que ya está en algunos casos, el caso del precio del petróleo y de sus derivados, el gas natural, que fluctúa en función de cómo fluctúa el petróleo, que nos han venido a encarecer todos. Estados Unidos ha tenido una inflación al mes de febrero del 7.9%, algo que no había sucedido desde la crisis inmobiliaria de 1982. Pero la realidad es que nosotros lo que debemos de ver es que El Salvador tiene que estar preparado para lo que se viene. Y lo que se viene no es solamente una escasez dentro del Salvador o la falta de suministro dentro del Salvador, sino que en todo el mundo. Rusia es un gran productor de alimentos, igual que Ucrania. Son grandes productores de otros productos como acero, gas natural, petróleo. Entonces, esto nos va a venir a repercutir. Ya las empresas más grandes del mundo, productoras de fertilizantes, están cerrando plantas o bajando su producción por la falta de materias primas. Y esto va a afectar a todo el mundo. Y cuando hablamos de fertilizantes, hablamos de alimentos. Y la falta de alimentos va a ser una realidad que debemos de tenerla preparada. Por eso a veces parecería ridículo y alguien dice, ¿y para qué le ponen arancel cero a productos que usualmente vienen de Centroamérica? Pues es para que cuando no podamos traerlos de Centroamérica se puedan traer de otros países y no haya desabastecimiento en El Salvador. Estamos pensando a futuro, no estamos quedándonos y el presidente Bukele nunca se queda en lo que pasó o lo que podría pasar, sino que se prepara para lo peor esperando lo mejor. Cuando el presidente de la República tomó muchas decisiones cuando se enfrentaba a la pandemia del COVID-19, fue muy criticado, pero afortunadamente con el tiempo vimos que cada una de las decisiones que se tomó fueron decisiones valientes que salvaron las vidas de los salvadoreños. ¿Se está adelantando el presidente de la República toda esta crisis que puede venir? ¿Están siendo de nuevo decisiones sumamente valientes, atrevidas, pero bien pensadas, secretario? Valientes, atrevidas y visionarias sobre todo, porque estamos viendo lo que se viene y está preparándose para poder enfrentar esta situación de la mejor forma, para que los salvadoreños tengan la mejor oportunidad para enfrentarse a esta crisis y que esta crisis no le genere un problema serio a ellos. Esto es realmente algo que nunca se había dado en El Salvador, nunca se había accionado, sino que siempre se había reaccionado y generalmente se reaccionaba mal. Hoy vemos casos como los problemas que estamos viendo con el transporte público. No es posible que durante siglos, décadas por lo menos, nos han estado abusando de la población salvadoreña y han siempre torcido el brazo a los gobiernos. Le han torcido el brazo a la Asamblea Legislativa para aprobar leyes que los beneficien y que los mantengan en un status quo de beneficio. No es posible que alguien se robe una gallina porque tiene hambre y vaya a la cárcel, pero a alguien que le sube el pasaje a cientos y miles de salvadoreños no se les haga absolutamente nada. Y siempre han logrado salir porque siempre han tenido gobiernos timoratos, gobiernos que no tenían la fuerza, que no tenían el valor, que no tenían visión y que no accionaban como se debía de accionar. ¿No accionaban o existían tentáculos de corrupción entre estos empresarios y la Asamblea Legislativa o el mismo gobierno? Definitivamente no accionaban por eso, porque eran parte de toda una trama. Y todos sabemos que habían dueños de unidades de transporte que eran diputados,
todos sabemos los nexos que tenían con muchísimos de los diputados y del gobierno central, siempre habían podido manejar la situación, pero hoy se encontraron con un presidente que no responde a ningún sector, que responde a la población y que hace las cosas en función y toma decisiones en función de proteger a la población. Y eso es bien importante porque el presidente Bukele desde el primer día ha estado actuando para proteger a la población salvadoreña y para darle las herramientas para que pueda crecer nuestro país. A pesar de todas las crisis, El Salvador sigue creciendo, las remesas familiares siguen creciendo en 7.5%, las exportaciones han crecido en 12.9%, entonces sigue el país avanzando. Obviamente las crisis nos afectaron, nos afectó el COVID-19, pero pudimos salir rápidamente y fuimos el único país que creció más en el 2021 de lo que decreció en el 2020. Y eso es algo que solo se puede dar cuando hemos estado antes del problema, previniendo y pudiendo responder al problema para salir más rápido del problema. Decía el presidente de la República el jueves, estamos enfrentando no solo una crisis, estamos enfrentando la pandemia, la cadena de suministros que se ha visto afectada, ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania. Realmente vivimos un momento que no se ha vivido en 100 años. Que no se ha vivido mucho más de 100 años, diría yo, que la crisis sanitaria sí es la más fuerte en los últimos 100 años, pero esto que se estén dando 3 o 4 situaciones en el mismo momento es algo que no se había dado desde, probablemente sucedió durante la Guerra Mundial, pero también fueron temas con una connotación distinta. Nunca había sido posible que una guerra entre dos países hayan generado tanto impacto a nivel de todo el mundo. Generalmente la guerra entre dos países generaban impacto en esos dos países y tal vez en los periféricos, pero ahora está generando impacto en todo el mundo. Quiero regresar al tema de transporte, secretario, porque para una buena parte de la población que no hace uso del transporte público, quizás no lo vea como un tema muy importante. Pero para el salvadoreño, que ha tenido que por muchos años pagar mucho más de los 20 centavos que están autorizados y ha tenido que pagar 60 cuando va a su trabajo y si toma 2 autobuses 1.20 y cuando regresa se le suman 2.40, esa cantidad puede ser la diferencia para su canasta básica mensual. El presidente de la República ha dicho que no está jugando y que va a ser claro, pero también ha hecho el llamado a los empresarios a que respeten la ley. ¿Se está pidiendo realmente solo que se respete la ley? Sí se está pidiendo que se respete la ley y el que respete la ley no va a tener ningún problema, pero el que no la respete va a tener que sufrir las consecuencias de haber irrespetado la ley. Toda ley ha sido creada para ser respetada. Todo salvadoreño tiene derechos y tiene deberes. El que solamente busca sus derechos pero no ve sus deberes y el que no ve el derecho de los demás también, va a tener que pagar las consecuencias. Marisol, si bien es cierto hay una buena cantidad de salvadoreños que no utilizamos el transporte público, pero todos tenemos a alguien cerca que lo utiliza. Y todos hemos visto cómo en las unidades de transporte han sido abusados, no solamente con el cobro, sino que con el maltrato, con el abuso que se da a la población en estas unidades. Unidades que están en mal estado, unidades que no responden con ninguna, no fueran capaces de pasar ninguna revisión técnica, pero sobre todo adicionalmente el trato de humano a humano de entre motoristas, cobradores y los usuarios ha sido pésimo siempre. Y eso es ¿por qué razón? Porque se sienten los dueños del mundo y siempre han hecho lo que se les ha dado su regalada gana, sin pensar jamás en el salvadoreño. Y adicionalmente, y respetando la ley con toda impunidad, absolutamente. No sé si se recuerdan en un momento en que hubieron una buena cantidad de multas que les tuvieron que ser que se las perdonó inclusive la Corte Suprema de Justicia. O sea, no es posible que la Corte Suprema de Justicia se meta a perdonarle multas de tránsito a las unidades de transporte urbano. Eso es ridículo, no pasa en ningún país del mundo. Yo quisiera ver que sucedieran estas cuestiones, que subieran el valor del transporte público en Europa o en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasaría? No es permitido en ninguna parte del mundo, pero acá siempre se les había permitido porque ellos controlaban el servicio y controlaban el sector y controlaban a las instituciones que vigilaban y que eran supuestamente los garantes de que se cumpliera la ley. Y sobre todo es importante reiterar que los transportistas reciben un subsidio, que también esto viene a ser amortiguar los costos de operación de esos transportistas. Pero no solamente eso, Marisol.
Cuando se quiso ponerles sistema de rastreo a las unidades de transporte público para poder definir que sí circulaban, ellos se opusieron, fueron a la Asamblea Legislativa y la Asamblea de aquel entonces pues sencillamente se los quitó y ya no era necesario y nunca pudo pasar la ley para que se les exigiera el seguimiento. ¿Y esto a qué se debe? A que obviamente las unidades no circulan todas. Entonces, si el 20% de las unidades no circulan y están recibiendo un subsidio por no circular, el negocio es redondo. Es un tremendo negocio. Alguien decía hoy, miren, este señor Catalino era un salvadoreño, era un hermano lejano, regresó a El Salvador y puso 2 unidades de transporte urbano y hoy, miren, y no es justo que lo ataquen. Pero este señor Catalino, ¿cómo fue que hizo de esas 2 unidades esta gran cantidad de unidades de transporte urbano? Obviamente abusando de la ley, abusando de los salvadoreños, abusando de todos nosotros, porque al final de cuentas, aunque no usemos el transporte, nos vemos abusados por ellos cuando vamos manejando o vamos circulando en la calle, porque los buses se atraviesan, no tienen ningún tipo de respeto por ningún tipo de ley. Comentábamos con la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Suezi Callejas, que cerca del año 2011, usted me podrá ilustrar, secretario, cuando el galón de gasolina estaba alcanzando los $5, lejos de que el gobierno de ese momento, el gobierno en turno, apoyara de alguna manera a la población salvadoreña, lo que hizo fue sumar nuevos impuestos. Así es. De hecho, el gobierno pasado fueron 20 nuevos impuestos aproximadamente. Así es. Siempre ha pasado eso. Cuando la caja fiscal ha tenido un impacto, lo que hacen es subir impuestos. Se inventan nuevos impuestos, suben los ya existentes y crean impuestos que no tienen ninguna razón de ser. El presidente Bukele ha sido claro y categórico en que no va a poner más impuestos y que vamos a lograr salir adelante con los que estamos. El punto más serio de esto es que si todos los impuestos que existen fueran cobrados y fueran pagados, no necesitaríamos esto. O sea, 2.600 millones de evasión fiscal anual, entre evasión y elusión fiscal. 2.600 millones. Imagínense ustedes en los últimos 10 años 26.000 millones y la deuda de El Salvador es de 19.000 millones. Solo lo que han evadido y dejado de pagar los salvadoreños, sean empresarios o sean empleados, de alguna manera pueden dejar de pagar también los empleados, no estaríamos en este problema. No existiría ningún problema en El Salvador. El Salvador tendría un presupuesto superavitario. Nos sobraría dinero porque todo el mundo pagara sus impuestos. Pero aquí la cantidad de evasiones es altísima. Entonces, ¿cómo vamos a ponerle un nuevo impuesto a los que sí pagan cuando no somos capaces de cobrarles a los que no pagan? No es justo. Tenemos el privilegio de tener automóvil y también no usar el transporte colectivo. Vamos en nuestro vehículo y percibiremos 28 centavos de reducción por galón. Es una cantidad importante. Es por la misma que nos hemos alarmado en las semanas pasadas cuando hemos visto incremento, secretario. Sí, eso es así. Y el presidente también fue categórico en lo siguiente. Esto no significa que la gasolina se va a quedar a este precio. Por supuesto. En la medida en que vaya subiendo los precios internacionales, va a tener que seguir subiendo. Pero hay 28 centavos de ahorro de todas maneras para el consumidor. No es un ahorro para el Estado, pero sí es un ahorro para el consumidor. Esos 28 centavos el Estado va a tener que ver de dónde los cubre, porque lo necesita para su caja fiscal, está dentro de su presupuesto. Pero hay ahorros que se pueden hacer y que estoy seguro que el presidente Bukele ya está generando las instrucciones para que se den esos ahorros y poder de alguna manera paliar esta situación. El salvadoreño necesita tener tranquilidad y la tranquilidad de un pueblo, lo dice la palabra de Dios, dice, cuando el justo gobierna, el pueblo descansa, el pueblo tiene paz. Y eso es lo que está pasando en El Salvador. El salvadoreño sabe que su presidente está gobernando para ellos, está buscando el bien de ellos y no el bien personal. Y está preocupándose por todos los salvadoreños, por los 6,5 millones de salvadoreños y garantizando de esta manera que podamos tener un poco menos grave la crisis que se nos viene. Pero la crisis ahí está y es una realidad. Debo de traer a la memoria la reciente encuesta de Sid Gallup, donde el presidente de la República encabezaba como uno de los presidentes, el mejor evaluado de Latinoamérica.
palabras que se convierten en acciones casi de inmediatas. El presidente las anuncia el jueves, vemos el viernes un despliegue de todas las autoridades, todo un gabinete de gobierno y todas las instituciones involucradas, desplegadas desde mercados, carreteras, las diferentes calles. Y algunas de las medidas será la verificación por parte de Minas e Hidrocarburos en las estaciones de servicio y también la Defensoría del Consumidor verificando que se cumplan ya estas leyes. No dudamos que sea así desde ahora esta presencia. Sí, correcto. La gasolinera lo que se está monitoreando más que nada es que la calidad del combustible y la cantidad que sirvan sea la correcta. Adicionalmente el precio. Las gasolineras usualmente no abusan de los precios, ellos tienen una libertad de precios, solo tienen un precio de referencia, pero generalmente no abusan porque la competencia los manda, mientras más bajo el precio más pueden vender. El problema es cuánto sirven. Si compro un galón, me están dando el galón o me están dando 90% de un galón, y si la calidad que me están dando cuando yo compro 95 octanos es de 95 octanos o me están dando una calidad de 87 octanos. Eso es lo que está principalmente verificando Hidrocarburos y Minas. Y yo creo que eso definitivamente es muy bueno porque hemos visto casos donde no sirve la cantidad completa y no sirve la calidad correcta. Entonces, creo que eso es importante, no solamente que los precios sean los correctos, sino que nos den los productos por los que estamos pagando. ¿Okay? Y eso también es algo que debe de ser verificado permanentemente. Y con estas reformas la Defensoría del Consumidor, lo dijo el presidente, que tenga más dientes. Más dientes para poder actuar. De hecho, creo que hoy se está pasando la ley de sanciones para que la Defensoría pueda tener más fuerza para atacar. Mire, yo creo que la popularidad del presidente Bukele, y no es que sea importante en sí tener esa aceptación y esa aprobación, al presidente Bukele lo que le importa es que se esté viendo que se están haciendo lo correcto para la población. No es en sí la popularidad o no es en sí ser aceptado y decir tengo tanta aceptación. Lo importante es decir, miren, si me aceptan es porque el pueblo está sintiendo que lo que estamos haciendo es para el bien de ellos. Es el reflejo del trabajo que se está viendo. Una de las medidas anunciadas también por el presidente de la República tiene que ver con el precio de la energía. Le mandataba de igual forma al presidente de CEL que no se incrementara la energía eléctrica, que de alguna manera el gobierno sostuviera este tema para que no se vea reflejado en los recibos de los salvadoreños. La realidad, Marisol, es que lo que mandó el presidente es que CEL busque con sus generadoras de energía verde, como las presas hidroeléctricas o la GEO, generar mayor energía, mayor volumen de energía para poder bajar la matriz energética. Lamentablemente hay efectos que no van a poder ser sentidos con la fuerza que nosotros quisiéramos, pero en la medida en que no dependemos de los hidrocarburos, los precios van a tender a ir bajando más rápido, más temprano que tarde. Yo creo que en la medida en que entren a funcionar a full capacidad las presas hidroeléctricas, una vez que estén llenas totalmente los embalses, una vez que la GEO pueda producir, de hecho se ha estado aumentando la producción de la CEL, únicamente únicamente dándoles mantenimiento en el ciclo binario en sus generadores, cosa que no se había hecho yo creo que desde que se fundó la GEO. Recién con el gobierno del presidente Bukele se empezó a intervenir los pozos para entrar a una mayor producción a través de los ciclos binarios. Todo eso es necesario hacerlo. Y el presidente fue claro siempre en que teníamos que buscar alternativas de energía limpia que fueran más baratas y menos impactadas por los precios de los combustibles. Y hemos incrementado la producción de energía eólica y energía fotovoltaica o solar, como se le conoce comúnmente. Claro, son privados los que intervienen, pero los permisos los da el gobierno. O sea, siempre hubieron privados interesados en producir energía limpia, pero nunca los gobiernos les dieron las autorizaciones. Y eso también ha sido la diferencia que ha tenido este gobierno con los gobiernos anteriores. Que nosotros sí hemos buscado, por instrucción del presidente Bukele, levantar la matriz energética en aquellas energías renovables. Vamos a ir a la pausa. Al regresar seguiremos hablando de energía, pero también de cómo estos productos de la canasta básica pues van a tener un impacto positivo con la suspensión de los aranceles que también anunció el presidente el pasado jueves. Siga con nosotros. Somos Entrevista M.
Bueno, hablábamos de la energía eléctrica, pero también no puedo dejar de mencionar el gas propano. El presidente decidió aumentar el subsidio. Secretario. El presidente fue claro en decir los precios se mantienen. Lo que se hizo es que los precios no van a sufrir ningún efecto y el diferencial en el costo va a ser absorbido por el gobierno. Esto se está haciendo ya desde hace unos meses, pero ahora obviamente el impacto va a ser mucho mayor. El subsidio, digamos, o sea, el precio para el gas subsidiado va a seguir siendo el mismo, pero también el precio del gas para el gas no subsidiado va a seguir siendo el mismo también. No va a sufrir ninguna variación. ¿Esto se traduce directamente en beneficio al bolsillo de los salvadoreños? Definitivamente, por supuesto que sí. O sea, es un beneficio que ya lo tienen y que no va a generar ningún impacto. O sea, no importa cuánto suba el gas, el tambo de 25 libras, de 35 libras, de 10 o así, le va a costar exactamente igual. Me lleva a pensar a la gran cantidad de mujeres y familias salvadoreñas que tienen una pupusería, una venta de tortillas y que obviamente tienen que traducir también este precio a los consumidores, claro, por supuesto. Directamente beneficiados. Así es, definitivamente. Por lo menos no va a subir el precio por ese rubro. Pero tenemos que estar claros que, por ejemplo, el maíz en el año 2020 costaba $13 el quintal y en el mercado en precio de bolsa y ahora cuesta $39. O sea, es 3 veces más. Estamos claros que los precios internacionales se están disparando. El presidente fue claro en decir, estas medidas no se van a sentir todas hoy, se van a sentir en el momento en que sea necesario, en que se puedan sentir. Hoy por hoy se está importando frijoles, tomate, lechuga, cebolla, desde Centroamérica. Dentro de poco ya va a estar nuestra producción a través del programa Receto, que nos va a apoyar muchísimo en esas áreas. Pero adicionalmente a eso va a haber un momento en que probablemente los países centroamericanos no nos puedan suministrar y vamos a tener que importar frijoles de otros países donde sí tenían que pagar impuestos, pero gracias al decreto que mandó el presidente Bukele a la Asamblea Legislativa y que fue aprobado el día de ayer, pues entonces ya no va a sufrir ese incremento porque va a entrar sin pagar impuestos. Muchos de estos productos hoy por hoy no pagan impuestos porque, vuelvo y repito, vienen de Centroamérica, pero pasado mañana o dentro de un mes vamos a tener probablemente que importar frijoles de otros países y vamos a tener que si no estuviera este decreto, hubiera que pagar impuestos. Así que es muy importante que no se pague impuestos por estos productos. Así es, la suspensión de los aranceles de importación a 20 productos básicos, es la canasta básica ampliada y importante mencionar que abrió la puerta. Quiero mencionar algunos de los productos en los que se percibirá esa disminución o al menos no el incremento. Están los aceites y mantecas, arroz, azúcar, cebollas, chile, fertilizantes, frijoles negro y rojo, harina de maíz, harina de trigo, leche fluida, maíz amarillo, maíz blanco, naranjas, papas, plátanos, repollo, tomates, trigo en cereal y los alimentos para los animales que obviamente y fertilizantes que se traducen en un beneficio para los agricultores. Por supuesto, para los agricultores y los ganaderos. Esto es una realidad. Si bien, y vuelvo nuevamente a lo mismo, muchos de los productos que están dentro de esta lista en este momento no pagan impuestos porque vienen de países con los que tenemos tratado de libre comercio. Va a llegar el momento en que vamos a tener que traerlos de países donde no tenemos tratados de libre comercio y que tienen que pagar, van a tener que pagar impuestos. Por eso se abrió la puerta a los 67 países, secretario. Exactamente, a todos los países del mundo, de cualquier origen. Lo único que se tiene que verificar es la calidad. Y el presidente fue muy claro que los estándares de calidad y los certificados tienen que tener una condición y una calidad del certificador similar o mejor que la nuestra. Si no la tienen, entonces tiene que pasar por todo el proceso de autorización. Es importante esto, Marisol, porque siempre ha habido abusos en el país. Cuando se permite algo, entran cualquier cosa y los que pagan la cuenta son los salvadoreños porque están recibiendo productos de mala calidad. El presidente Bukele jamás va a permitir que entre productos de mala calidad al país. Queremos productos de buena calidad, adecuados para el consumo humano y que realmente cumplan con los estándares nutricionales que necesitamos. Que no tengan ningún tipo de contaminación que nos pueda dañar a nosotros o que de repente puedan traer una plaga que puedan llegar a contaminar toda nuestra producción misma. Entonces, todo eso tiene que ser importante que lo veamos y que estemos seguros que
salud de los salvadoreños va a ser cuidada, que vamos a garantizar que nunca exista escasez porque vamos a poder importar de cualquier parte del mundo. Obviamente los precios es otra cosa. Los precios internacionales se van a seguir moviendo. Yo confío y espero en Dios que esta guerra termine pronto, que ambos países se den cuenta que no están haciendo nada peleando, que tienen que arreglar esto en una mesa de diálogo y que podamos volver a la normalidad. Pero igual, aunque volvamos a la normalidad, hoy van a pasar algunos meses donde va a estar esta situación que no va a bajar de la noche a la mañana. Y algo también en lo que ya venían trabajando este gobierno es en la agilización de trámites de importación, ese letargo en el que las administraciones pasadas realizaban toda esta tramitología, definitivamente lo que menos hacían era atraer inversión. Por supuesto. La facilitación de trámites, el Comité de Facilitación de Comercio, hemos trabajado fuerte y prácticamente todos los procesos de importación están totalmente automatizados, unos a través del CIEX, otros a través de otro tipo de ventanillas, pero la mayoría pasan por el CIEX. Eso permite que con una sola aplicación el importador o el exportador pueda entrar toda su información y hacer un solo trámite para tener todos sus permisos en regla para poder exportar o importar. Eso es tremendamente importante porque si bien es cierto, hay registros que se hacen en las carteras de Estado, por ejemplo, una nueva leche en polvo, leche fluida, usted tiene que ir a registrarla en salud, la tiene que ir a registrar en ganadería para que en los dos lados se confirme que cumple con todos los estándares. A la hora de importarla se necesita sacar un visado. ¿Eso qué significa? Que sencillamente va a entrar a una plataforma, van a decir la leche marca Marisol, si cumple todos los estándares, ya está inscrita, pase. Okay. Eso es importante porque nos permite tener estadísticas, tener conocimiento de qué es lo que ingresa al país, tener mapeados los precios de los que entra y salen los productos y poder tener una estadística que nos permite tomar políticas públicas. Sin esa estadística es muy difícil hacer políticas públicas. Con este nuevo decreto es importante ver que todo eso inclusive se facilitó aún más. Y esta facilitación debería de poder cumplir con todos esos pasos para garantizar que el producto sí cumple y sí ingresa y se le puede dar seguimiento y trazabilidad. Esto yo creo que nos va a traer grandes beneficios definitivamente. Estoy segura que toda la población aprecia todas estas 11 medidas que el presidente dio a conocer y todos lo apreciamos porque obviamente se traduce en beneficio para nuestro bolsillo. Correcto. Pero ayer en la Asamblea Legislativa, por parte de la oposición, una oposición que está tan duramente señalada por los casos de corrupción, tan duramente criticada por toda esta deuda histórica en temas de salud, de educación, de seguridad, todavía existieron abstenciones ayer en el Pleno para estas 11 medidas. Parece incomprensible, secretario. Bueno, yo me preocuparía si ellos votaran a favor. La realidad. Si ellos votan a favor es porque algo mal estamos haciendo. Es imposible que ellos que tienen una visión y una acción y han demostrado durante 30 años ser absolutamente miopes o ciegos a la hora de tomar decisiones, estén de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo. Yo realmente me afligiría. Prefiero que voten en contra o que se abstengan porque eso es lo que nos demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Ellos no tienen la capacidad de ver ojos bonitos en cara ajena. A ellos nunca les importó el salvadoreño, nunca, jamás. Si les hubiera importado, no hubieran permitido que abusaran en los precios del transporte, no hubieran permitido que abusaran en todo. O sea, lamentablemente es que El Salvador estaba aletargado absolutamente. No había inversión, no había ningún tipo de acción que pudiera promover que El Salvador creciera. Y los únicos que se llenaron los bolsillos son ellos. La población se preocupa y dice, 300 millones robó uno, 300 millones robó el otro. No, hombre, si esa es la punta del iceberg. Eso no es nada, esos 600 millones que entre Saca y Funes, eso no es nada. Esos son, como dirían los gringos, peanuts, manís, no es nada. En realidad lo que le han robado a El Salvador son más de 50.000 millones de dólares. Eso adicional
a los 26 o 36 mil millones de dólares que han evadido y eludido los contribuyentes, por no ponerle nombre y apellido. Y esto ha sido a ciencia y paciencia de los gobiernos. Ellos han estado permitiendo esto. ¿Para beneficio de quién? De ellos mismos, sin duda alguna. Porque no es posible que alguien entre al gobierno con 100 mil dólares en sus haberes y salga del gobierno entre él y su familia con 20, 30 millones. Y esa sigue siendo la punta del iceberg. Eso es una desgracia ver cómo se cumple y se ha cumplido en El Salvador con estos gobiernos aquella frase que dice: el hombre es el lobo del hombre, el humano es el lobo del humano. Esto en realidad es triste ver cómo salvadoreños que gritan en la calle, que son buenos salvadoreños y que se preocupan por el pueblo, que han caminado y han gritado y han pasado años, pasaron una guerra de 12, 13 años peleando, buscando supuestamente una mejoría en la vida de los salvadoreños, terminan siendo peor que los gobernantes anteriores. Es triste ver cómo el dinero se vuelve el bien principal y el principal valor para el ser humano, y así ha sucedido en los gobiernos anteriores. Es triste. El presidente de la República ha sostenido que en cada una de sus decisiones cada salvadoreño está al centro y ha mandatado constantemente a todo su gabinete de gobierno, ha hecho un llamado al Poder Legislativo a que cada ley, cada reforma sea de beneficio para los salvadoreños. ¿Continuarán manteniendo este pulso de lo que ocurre a nivel internacional y de ser necesario generar nuevas medidas? Por supuesto, por supuesto. Esto es, digamos que esto es el inicio de lo que se ve que puede venir y lo que se está previniendo para que no nos pase y no nos afecte tan fuertemente. Pero van a seguir sucediendo situaciones y vamos a tener que seguir buscando la salida para que esto se dé y podamos responder ante esa situación. Es importante que todos los salvadoreños estemos claros de algo. El Salvador es un país que no está aislado del mundo, que cualquier cosa que pase en el mundo nos va a afectar de una u otra manera. Recibimos remesas familiares de fuera, somos exportadores, pero también somos importadores. Y cuando no tenemos producto para importar de lo que necesitamos, vamos a poder tener en algún momento un pequeño problema. Pero hemos hecho lo posible o lo imposible para encontrar alguna salida que nos permita tener alternativas para poder tener suministro para nuestra familia. Vuelvo y digo, van a haber productos que de repente se escaseen, pero van a ser temporalmente. Pero lo que sí no vamos a permitir jamás es que haya acaparamiento, que haya abuso en los precios. Tiene que haber una conciencia de los salvadoreños que son empresarios hacia los salvadoreños que son los consumidores. Pero al final de cuentas todos somos salvadoreños y el bien de uno se va a reflejar de una u otra manera en el bien de otro. Y a eso tenemos que apostarle. A un El Salvador que sea más solidario, con empresarios, empleados, consumidores solidarios, que no busquemos siempre el bien nuestro por encima del bien de los demás, sino que el bien común como el mejor arma para mejorar y para tener un futuro más sólido para todo el país. Todos estaremos mejor. Y es importante, y casi terminamos la entrevista, secretario, mencionar que el presidente dijo que la obra pública que ofreció y que sin duda representa una enorme deuda para los salvadoreños y una respuesta a sus necesidades más básicas, al puente que le hace falta a un caserío, a la escuela que está en condiciones paupérrimas, a los hospitales que necesitan seguir pues mejorando sus instalaciones con insumos. La obra pública no se va a tocar, va a continuar con los planes que se han presentado en los impulsos económicos. Debe de continuarse, Marisol. Si paramos la obra pública, lo que vamos a hacer es generar un retroceso en lo que estamos avanzando. Acordémonos que la obra pública sirve para una mejor movilización de las personas, por ejemplo, pero también ayuda al comercio.
también ayuda al abastecimiento, también ayuda a abaratar los precios de los productos, porque en la medida en que los productores tienen una facilidad para llevar su producto hasta el mercado, no sufren de los abusos de los acaparadores o de los coyotes, como se les llama comúnmente, que llegan hasta donde ellos a comprarles al precio más bajo posible y lo van a vender al mercado al precio más alto posible. Eso va a permitir que nuestra población tenga una mejor calidad de vida y que los precios, por el otro lado, también lleguen a mejores niveles para la población. O sea, es volver al punto de que todos los salvadoreños tenemos que estar mejor. Todos, y cuando decimos todos, está hasta el último que está en el último rincón del Salvador, como el que vive en la mejor casa de San Salvador. Todos tenemos que estar mejor. Gracias, secretario, por su visita. Sus últimas palabras, cuando habla de ese bienestar de los salvadoreños, me hace recordar los pensamientos del doctor Armando Bukele. Era su deseo, era su visión, era su... Sin duda estoy segura que esta es la visión de este gobierno, poder mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. Definitivamente. Ya no queremos llamarnos que somos resilientes, sin duda queremos un país que se siga transformando y que seamos cada vez mejor. Y como lo dijo el presidente de la República, todos hacer nuestra parte. Tenemos que dejar de ser los salvadoreños los aguantadores. Correcto. Y ser los impulsores de un mejor futuro para todos. Con la ayuda de Dios, sin duda lo lograremos. Dios esté siempre con nosotros, que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Amén, así sea, que Dios bendiga a El Salvador, este pueblo laborioso, en esta mañana de lunes, a echarle muchas ganas a esta semana y hagamos toda nuestra parte desde nuestra oficina, sea usted empleado público o no, pero todos aportemos para construir el país que merecemos, sin duda. Que Dios les bendiga. Hasta mañana, si Él lo permite.